¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Un gusto poder saludarles una vez más en lo que es el ministerio Restaurados por Dios. Sean todos bienvenidos. Recordemos que estamos en nuestra serie El secreto del matrimonio y el tema de hoy es el tema número 3, que lleva por título El falso concepto de la persona ideal. Ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy, el falso concepto de la persona ideal. Y algo que decíamos la sesión pasada es que el segundo punto del secreto del matrimonio es entender que ambos como cónyuges, como matrimonio, somos responsables, ¿verdad?, de la condición espiritual de mi cónyuge. ¿Por qué? Porque somos una sola carne, ¿sí? Tanto yo soy responsable de la condición espiritual de mi esposa, como ella es responsable de mi condición espiritual. Obviamente, en esa responsabilidad no quiere decir que es el todo de, ¿por qué? O no es un absoluto, pero que sí somos ayuda mutua para poder crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque al final del día, pues independientemente de todo de eso, cada uno vamos a dar cuentas a Dios de nuestras acciones, de qué tan obedientes fuimos, qué tan obedientes fuimos en el cumplimiento de nuestros roles y de lo que Dios espera y demanda de nosotros como individuos. Entonces, eso fue parte de lo que dijimos. Bueno, y también recordemos que dijimos que 3 puntos acerca del esposo, que el esposo debe ministrar a su esposa, debe cuidar su corazón y proveer sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Esto es para que nosotras como mujeres, podamos cumplir nuestro rol dentro del matrimonio, ser verdaderamente unas mujeres piadosas. Así es, y el esposo o la esposa, mejor dicho, es llamada a afirmar, alentar, a honrar y apoyar a quién, a su esposo. ¿Para qué? Para que el esposo pueda cumplir cabalmente, con integridad, el liderazgo dentro de la familia, el liderazgo que Dios le dio dentro de su familia, pero también dentro de las labores que Dios le manda o Dios tiene para él dentro de la iglesia. Entonces, la mujer fue llamada a eso, ¿a qué? A afirmar, alentar, honrar y ¿qué más? Y apoyar a su esposo. Entonces, debemos de recordar que esto es un cuidado mutuo. Esto es un cuidado mutuo, ¿por qué? Porque es un cuidado mutuo, porque ambos tenemos que procurar el bien de todo en el cumplimiento de lo que acaba de mencionar mi esposa y en el cumplimiento de lo que acabo de mencionar yo. Entonces es un cuidado mutuo. Génesis 2, 22, 24 dice, leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente, es entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Isha, ¿sí? En el hebreo, porque fue tomada del hombre, ¿sí? Explica, dice el 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, ¿sí? Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Es decir, se fusionan, por eso decía yo hace un rato, es un cuidado mutuo, porque al estar fusionados, pues se logran los objetivos, se logra la meta por el cual Dios ha diseñado el matrimonio. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no sucede así? ¿Por qué no sucede así en el cumplimiento de lo que acabamos de mencionar? Esto no sucede así por la idea errónea, ¿sí?, de lo que lleva el título de nuestra enseñanza el día de hoy, el falso concepto de la persona ideal. No se cumplen las expectativas, no se cumplen los propósitos por la falsa creencia o la falsa idea, mejor dicho, ¿verdad?, del concepto erróneo de la persona ideal. Ya que a estas alturas del partido, como decimos coloquialmente, seguimos pensando que mi esposa o mi esposo debe ser tan romántico como cuando nos conocimos. A estas alturas del partido seguimos con esa idea errónea, no porque no lo tenga que hacer, o sea, en ese entendido,
pero yo me frustro cuando no lo veo una realidad en mi esposo, no lo veo una realidad en mi esposa. Entonces, a esas alturas del partido, ya teniendo muchos años de casado inclusive, seguimos con esas ideas erróneas donde queremos que el esposo o la esposa sea tan romántico tan romántico, perdón, como cuando nos conocimos, ¿sí? Cumpla mis expectativas que yo quiero, que me ayude a lograr mis metas, me ayude a desarrollarme como mujer, como varón profesionalmente, ¿sí? O como persona. Y cuando no vemos logrado, ¿verdad? Estas metas o no vemos que estas metas se logren, o sea, en una realidad donde yo no alcanzo o donde, mejor dicho, yo estoy esperando eso de mi esposo o de mi esposa, al no verse realizado en esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el matrimonio? ¿O qué es lo que pasa como persona? Bueno, termino frustrado, termino siendo infeliz, sobrellevando un matrimonio que cada día se hace más pesado. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo cumplidas estas expectativas que yo creo, que yo quiero, que yo espero de mi cónyuge. Entonces, cuando yo no veo eso, termino frustrado, termina siendo un matrimonio infeliz, termina siendo un matrimonio que cada día es más difícil de sobrellevar y que cada día pesa más y pesa más. ¿Por qué? Todo por el falso concepto de la persona ideal, ¿sí? Y todo esto que acabamos de mencionar se centra en un egocentrismo, hermanos. Todo lo que acabamos de mencionar se centra en un egocentrismo donde quiero que solo sea así de esa manera, ¿sí? Donde yo quiero que ministre mi vida como esposa, donde yo quiero que cuide mi corazón, que lo proteja, que provea mis necesidades emocionales, físicas, espirituales, pero que cuando le toca a ella, ahí, ¿verdad? Pues es donde la cosa cambia, ¿sí? Y generalmente es así. ¿Por qué? Porque todo está basado en el egocentrismo. Bueno, y para la mujer moderna, para la mujer de hoy en nuestros días, pues esto raya en la locura. Raya en la locura, ¿por qué? Porque le pega en el orgullo y ellas dicen, pues yo no necesito de un hombre para sentirme bien, solita puedo. Entonces, todo este orden que Dios quiere para nuestro matrimonio y que nos habla individualmente como colectivamente como matrimonio, pues a la mujer moderna, a la mujer empoderada de hoy, pues le pega en el orgullo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que todo se basa en un egocentrismo. Y bueno, también pues algo que le, digamos que le puede ahí hacer ruido en el varón es de que también el varón pues quiere que sea afirmado, alentado, Claro. que sea honrado y apoyado, pero también no está dispuesto a esforzarse por ser ese esposo verdaderamente Así que es. nosotras necesitamos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, en el que el esposo debe comprender a la esposa, ministrar su corazón, cuidar su corazón, incluso proveer sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y aquí hacemos un paréntesis. No se trata de tú me das y yo te doy. No se trata de eso. No se trata de que si tú haces tu parte, entonces yo hago la mía. No se trata de eso. Y bueno, porque finalmente en ambos casos tenemos un falso concepto de la persona ideal. Para nosotras las mujeres pues es fácil, ¿no? Decir, ay, pues la persona ideal es una persona que me ame, que me atienda, que esté siempre dándome detalles, etcétera, y que esté guapo, ¿no? Así decimos. Pero sí, realmente nuestra expectativa no se debe de basar en eso, ¿no? Sino se debe basar realmente como mujeres cristianas que somos, basarnos en realmente ver a una persona que primeramente sea temeroso de Dios y posteriormente sí a lo mejor que no que seamos iguales, porque finalmente tampoco de eso se trata el matrimonio, sino yo creo que sería aburrido, ¿no? Pero sí esa parte de compaginarnos, y hoy en día la mujer pues tiene eso, ¿no? Incluso acabamos de ver ahorita el 8 de marzo conceptos feministas, conceptos del mundo, en donde pues conceptos como la feminidad, la modestia, la discreción, la virtud, la gracia, pues ya no son conceptos hoy en día, ¿no? Que busca una mujer, sino ahora todo lo contrario. Una mujer debe ser sofisticada, glamurosa, poderosa, pues desarrollarse profesionalmente, autosuficiente, incluso sensual, ¿no? Y ella, dicen ahora, ¿no? La mayoría de las mujeres, es que yo no necesito a nadie, es que
yo puedo sola, yo no necesito, sobre todo dice, ¿no? Yo no necesito de ningún hombre, ¿no? Entonces, el movimiento feminista últimamente, pues son situaciones muy, muy radicales, muy extremas, que nosotras como mujeres cristianas, pues debiéramos erradicar, ¿no? El enemigo usa precisamente esas tácticas en donde nuestra cultura, más bien, donde se aprovecha de nuestra cultura y de nuestra debilidad para que nosotras participemos y creamos en esos conceptos, ¿no? Conceptos cerrados del mundo. Así es, pero por otro lado también está la parte de que nos provoca ciertas imágenes cuando escuchamos pues mujeres virtuosas, pensamos que somos las mujeres tímidas, las mujeres desválidas, las mujeres ilusas, las mujeres muchas veces, ¿no? Piensan hasta tontas, que no pensantes, pero pues es un estilo de vida también que hay que evitar a toda costa, ¿no? Y yo creo que debemos empezar a aceptar el hecho de que Dios nos hizo mujeres y que Dios nos hizo muy diferentes a los hombres desde el punto de vista, pues digamos, mental, emocional y hasta espiritual, ¿por qué no? Pero nuestra condición de mujeres es un regalo para ser atesorado, valorado y debe ser recibido pues con gratitud, ¿no? Y debemos de aceptar desde un principio que la mujer fue hecha del hombre para el hombre y fue dada al hombre como ayuda idónea realmente y para satisfacer sus necesidades. Sí, así es, y es por eso que uno de los conceptos que se tiene en la actualidad es de que, basado en lo que dice mi esposa, en esa forma de pensamiento del sistema del mundo, de cómo se piensa de esa forma hoy la mujer, entonces hoy en lo que se calla es de que, pues obviamente, si tú vas a estar conmigo, me vas a aceptar así como soy. Si tú vas a tratar conmigo, quiero que sepas que soy de esta manera. Y que no voy a cambiar. Y exactamente, ¿en qué se cae? En que al decir ese tipo de palabras es, si tú estás esperando la mujer ideal en mí, pues yo quiero que sepas que yo pienso de esta forma y no estoy dispuesta a cambiar porque nada más tú lo dices o porque tú quieres que yo cambie. Entonces, no hay esa disposición y simplemente sigue siendo el mismo patrón. Entonces, lo que sucede es que, pues obviamente, se busca siempre esa persona ideal, donde aun cuando éramos novios, ¿verdad? Hasta decíamos frases como, hoy me encanta cómo te enojas. ¿Y por qué hoy no le encanta cómo se enoja? A ver, ¿por qué hoy no le encanta? Y antes hasta le aplaudíamos sus enojos, ¿verdad? O X, digo, por citar un ejemplo, ¿no? Pero hoy, ¿por qué no es así? Porque al final del día siempre buscamos esa persona ideal. Entonces, influenciados por todos los medios sociales, por la farándula, por películas románticas donde se proyecta un matrimonio que, wow, no tiene ningún error, que nunca se enojan, que se tratan súper bien, o en la farándula donde vemos simplemente, estamos más al pendiente de quién ya se separó, quién es así, de lo que estamos pendientes de nuestro matrimonio. Entonces, lo que podemos caer en ese error es que, siendo influenciados con todo esto, se tiene una expectativa irrealista dentro del matrimonio, ¿sí? Aún en un matrimonio que lleva años de casados, siguen frustrados teniendo esa forma. Entonces, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Sin distinción, buscan actualmente en el matrimonio el logro ¿de qué? De los más íntimos anhelos, ¿sí? Y lo hemos venido remarcando mucho a través de las sesiones, que es lo que se busca, el logro de los más íntimos anhelos, y ello tanto en el plano físico como en el plano de lo emocional y lo espiritual, ¿sí? Y una actitud que da lugar a un idealismo extremo, hermanos, ¿sí? A su vez se transforma en un profundo pensamiento cuando se desespera por encontrar a la pareja ideal o que cumpla todos los requisitos, ¿sí? Y es por eso que hoy en día muchos jóvenes posponen el casarse, porque no ven cualidades que puedan ser buenas, o a veces son cualidades
equivocadas, pero que cumplen las expectativas individuales. No sé si me explique yo. Entonces, basado en todo eso, de que estamos esperando que la pareja cumpla esos requisitos, esa es la razón que cada vez sea mayor el número de los que posponen el casarse, ¿sí? Esa es la razón por lo que acabamos de decir. Posponen el número, el casarse, ¿sí? Descartando toda posibilidad de candidata que no sea suficientemente compatible, ¿sí? Descartan totalmente esa posibilidad. ¿Por qué? Porque están esperando la persona ideal, cuando muchas veces ya pasó frente a sus ojos y ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque siempre estamos basados o la persona tiene que cumplir los requisitos de mi egocentrismo, y si no los cumple, entonces queda totalmente descartada. Entonces, realmente una pareja, hablando de para las personas solteras, una pareja debe siempre impulsar al otro a buscar a Dios y ser mejor en Dios, a cumplir los propósitos de Dios, no mis propósitos. Entonces, como es esa una parte mutua, pues cuando no se ven, no se buscan por el egocentrismo de cada quien estas cosas, pues dejamos pasar, y cuando Dios ya pasa a la persona ideal, pues, o la persona que Él quiere, mejor dicho, entonces no nos damos cuenta. Pero sin embargo, la carta a los Corintios dice, la primera carta a los Corintios dice, en el capítulo 7, versículo 9, yo le leo en Dios habla hoy, dice, pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Y en otras palabras, ¿verdad? No podemos posponer el matrimonio, jóvenes que me están escuchando, no pueden posponer el matrimonio cuando no tienen esa capacidad. ¿De qué? De controlar su naturaleza. Entonces dice la Biblia, pues es mejor que te cases a que te andes quemando. Obviamente siempre en la dirección de Dios, no porque no la puedas controlar, entonces termines, ¿verdad? Casándote con el primero que se te ponga encima. Y aunque inclusive digas, Señor, pues como no hay nadie que me guste en la iglesia, pues me caso con esta filistea, ¿verdad? Y excusándote en una acción, pues aparentemente buena, porque ya no vas a pecar contra Dios. Entonces, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, de esa manera, pues es lo que la Biblia nos aconseja. Es mejor que te cases a que te andes quemando. Ahora bien, las pasadas formas de contemplar el matrimonio, hermanos, se considera el día de hoy como algo demasiado anticuado o demasiado tradicional o hasta aprensivas, esas ideas, esas formas, ¿sí? Y se ven en la novedosa concepción del matrimonio enfocado en mí, en mi egocentrismo. Y es muy repetitivo y muy recalcante esa parte, porque ese es el error que se comete y por eso vemos el error o el falso concepto de la persona ideal. ¿Por qué? Porque hoy el matrimonio está enfocado en mí, ¿sí? Toda una liberación. Pero lo cierto es que ha sido esta nueva actitud respecto a lo que puede y debe, ¿verdad?, encontrarse en la vida marital, lo que ha generado un declive muy notable. ¿En qué? En la celebración de matrimonios y un aprensivo sentimiento de desesperanza respecto a la posibilidad del éxito. Es decir, porque estamos enfocados más en un matrimonio enfocado en mí mismo, pues difícilmente vamos a encontrar un éxito en el matrimonio mientras siga de esa manera. Entonces, la realidad práctica evidencia que para que triunfe un matrimonio, hermanos, en el que se sobrevalúa, ¿verdad?, el yo por encima de todo, o sea, lo que nos va a ayudar es que la pareja, ¿verdad?, el matrimonio, el hogar, ese matrimonio debe ser completamente maduro, centrado, feliz en su individualidad, ¿sí? Sin necesidades emocionales demandantes, no que no las tenga, necesidades emocionales demandantes, ¿sí? Y sin defectos de carácter que haya que pulir o incluso erradicar, ¿sí? Eso es la parte en la que tenemos que entenderlo. El problema entonces es que a la vista de semejante premisa de todo esto, no va a haber, escuchen bien, no va a haber prácticamente nadie que cumpla los requisitos
que se esperan, ¿sí? No va a haber nadie que te trate como una reina, no va a haber nadie que te trate y que te ponga alfombra roja, que todo el tiempo sea romántico, que todo el tiempo diga palabras bonitas. ¿Y por qué no? Porque en algún momento, en un inicio de las enseñanzas, dijimos que vivimos con una persona que batalla con su pecado, que lucha con su pecado, que busca agradar a Dios, y eso pues obviamente pues es un batallar, y por eso van cambiando ciertas cosas, y lo mencionamos en su momento, ¿sí? Entonces, lo que el consejo sería es que no nos frustremos por no encontrar o no ver en mi esposo, en mi esposa, esas cosas que yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando me enfoco o cuando estoy esperando que mi esposo realmente actúe, reaccione, sea como yo quiero que sea, y viceversa, cuando está esperando la esposa, el esposo que la esposa sea como sea, ¿saben qué es lo que pasa? Que no se disfruta el matrimonio, no disfrutas tu matrimonio. Entonces, no se frustren, hermano, no se frustren, disfrútense unos a otros, disfruten su matrimonio, esfuércense cada uno por agradar a Dios, ¿sí? Cumpliendo su rol con alegría, que ese rol que le corresponde a cada uno de nosotros, y haciendo feliz a su cónyuge. Esfuércese por eso, esfuércese por hacer feliz a su cónyuge, y eso es algo mutuo. En lugar de ser demandante con él o con ella, hermano, ¿sí? En lugar de ser opresivo y aprensivo, busque a Dios en oración juntamente con su esposa todos los días. En lugar de decirle, es que tú eres así, es que tú no cambias, es que tú siempre eres esto, es que tú eres enojón, es que tú no haces nada en la casa, es que tú no barres, es que tú no trapeas, es que tú no tienes la comida. En lugar de ver todas esas negatividades, ¿por qué no mejor vamos todos los días a Dios en oración y decirle, Señor, ayúdanos a hacer un matrimonio conforme a tu corazón? Ayúdanos a hacer un matrimonio donde podamos agradarte, donde todo lo que hagamos te pueda dar honra y gloria. Otra de las cosas es confesarse sus debilidades, sus pecados, hermanos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que le cierres la puerta al enemigo y te libres de ese falso concepto de la persona ideal y de ese príncipe azul que tú quieres tener en tu casa y de esa princesa que tú quieres tener en tu casa. Va a hacer que te liberes de eso. Entonces, en lugar de estar viéndole el lado negativo a tu cónyuge, mejor vayan a Dios, disfruten su relación, disfruten su matrimonio, ¿sí? Como dice primera carta a los Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad, y eso lo habla porque también no te debes de negar, ¿verdad?, a la relación sexual con tu cónyuge. Y cito primera de carta a los Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y todo debe de ser en una perfecta santidad. Así es, y algo que ahorita comentaba mi esposo es de que no nos frustremos porque no encuentro en mi esposo o en mi esposa lo que yo quiero. Y esto es verdad, muchas veces nos pasa a nosotras como mujeres de decir, ay, ¿por qué no lo puedo cambiar? ¿Por qué no cambia? Pero, y más nos toca esa parte de las mujeres porque volvemos a lo mismo, somos muy emocionalistas, y recordemos que esas emociones las debemos de centrar, de dejar en Dios. Y vemos ahorita en Filipenses 4 del 6-7 que dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, debemos ir a Dios para decirle, Señor, ayúdanos a mejorar nuestra relación. Señor, ayúdanos a que nuestra relación matrimonial pues sea dándote gloria. O sea, hacer cosas para ti, para que te honren, para que te agraden. Recordemos que el centro de nuestro matrimonio debe de ser el Señor. Y recordemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y el amor es dar sin esperar nada a cambio. Así como nuestro Señor, ¿verdad?, dio a su Hijo en amor por nosotros, pues así nosotros debemos de dar sin esperar nada a cambio.
Y recordemos que todo lo que hagamos en nuestro matrimonio, todo lo que decidamos aún como matrimonio con nuestros hijos, deben de dar gloria a Dios, definitivamente, toda la honra, toda la gloria a Dios, y pues de esa manera erradicar el falso concepto de buscar, ¿no? De tener a la persona ideal. Sí, entonces, hermanos, para concluir en esta noche y aunado a lo que mi esposa dice, pues el matrimonio debe de verse como la unión de dos personas, ¿verdad? Con sus respectivos defectos, con sus respectivas virtudes, que se plantean estar juntas pues toda la vida, creando un espacio común bajo o con bases en el amor, de la estabilidad y el consuelo, ¿sí? De esa manera debe estar basado nuestro matrimonio, en amor, en estabilidad y en un consuelo mutuo, ¿sí? Debe ser un puerto seguro donde podemos embarcar, ¿verdad? Un puerto seguro en un mundo que a veces va siendo demasiado hostil para la sociedad, para el matrimonio, ¿verdad? Perdón, para el matrimonio. Es algo que se ataca constantemente en nuestra sociedad, el matrimonio, porque el matrimonio no nació en el corazón del hombre, dijimos, nació en el corazón de Dios, y por eso el mundo, el enemigo, el diablo busca distorsionar todo aquello que Dios ha creado para el matrimonio. Entonces, por eso, como dice Génesis 2:24, ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces, entendamos que debemos quitarnos ese falso concepto de la persona ideal. ¿Por qué? Dios nos creó para ser complemento, y bueno, lo que hemos hablado en esta noche. Pues Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.